Buenas noches a todos los que están aquí presentes. ¿Qué tal? Ahí vamos saludando ahí Enrique Barbita Pereira, ¿qué tal? Buenas noches. Lidia Saugo ahí también está. Nidio Ortiz, qué gusto verlo. Percy Quintanilla también, ahí está María Luisa acá. Andresito Sheffer también está por ahí. Jorge Bardales, Agustín Sosa, José Antonio. Bueno, una noche más, estamos acá reunidos eh, para un tema más. Hoy día tenemos un tema del todo especial en el sentido del tema, ¿no? Del santuario celestial. Santuario celestial es un tema bastante interesante que creo que Federico está con todas las pilas recargadas, con todas las baterías, ¿no? Listo para poder empezar. Vamos a empezar con una oración, ¿ok? Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Jesús que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, por llegar a este día jueves de la semana, con dificultades, con cosas de repente, pero siempre con la esperanza de poder aprender un poco más de ti, aprender más de tu palabra, aprender más de tu plan de salvación, y en ese tema que creo que es muy importante, no solamente para la vida espiritual de cada uno, sino como iglesia, Señor. Acompáñanos, cuídanos y bendícenos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y que el día de hoy terminemos enriquecidos y con ganas de poder compartirlo esto. Eso te lo pido y te agradezco en nombre de Jesús. Amén. Bien, para no dilatar más en la presentación, Federico Salvador creo que está totalmente listo, así que vamos adelante con Federico. Muchas gracias, Héctor. Permítame conectar un momentito mi pantalla. Ya está, ya va a salir. Bien, hoy día vamos a tratar el tema del santuario celestial. Para esto vamos a estudiar el santuario terrenal, sus características. En realidad este es un tema triple que vamos a tratar en 3 sesiones diferentes. El primero va a ser el santuario celestial, después vamos a hablar acerca de nuestro sumo sacerdote y después vamos a hablar acerca de la ley ceremonial. Y probablemente este requiera 2 sesiones, ya que probablemente estemos hablando de 3 partes, pero 4 sesiones. En el tema del santuario celestial, esta es la ubicación que tenemos en el tema. Es un tema fundamental, pienso yo, para entender mucho de la concepción de la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y vamos a tratar dentro de todo este tema algunos aspectos como el santuario, la reverencia, el proceso de oración, el santuario personal, la estructura del santuario. Vamos a dedicarnos un poquito de tiempo a eso. El manejo de las cosas sagradas también para que entendamos la diferencia entre lo sagrado y lo secular. Y también el campamento y el santuario. Vamos a tratar algunos de esos temas esta noche. Vamos a presentar la importancia de la doctrina del santuario, mostrar la relación entre el santuario terrenal y el celestial, establecer la base para el estudio de la ley ceremonial, que es uno de los aspectos que veremos todavía de acá a 2 semanas, establecer la base para los tratados sobre profecía, porque el santuario tiene una gran importancia en los temas proféticos. Si no entendemos correctamente, no solamente el santuario
teológicamente hablando, sino también inclusive en sus partes, nos va a ser difícil entender algunos temas proféticos que están vinculados a él. Y vamos a establecer algunos conceptos básicos también sobre la adoración, y vamos a relacionar el santuario celestial y la ley de Dios. Fíjense, si uno puede decir algo de la Biblia, es que la Biblia, la existencia del santuario celestial está totalmente detallada. Su existencia es indudable. Es un tema importante además por la cantidad de veces que este tema se trata a lo largo de la Biblia. Uno puede centrarse, por ejemplo, en conceptos como el propósito que tuvo el santuario terrenal aquí en la tierra y el propósito que tiene el celestial y la relación entre ambos, pero también tiene que ver con la existencia del sacerdocio. Vamos a ver que el tema del sacerdocio también está vinculado al tema del santuario. Y la eliminación del santuario terrenal también implicaba la eliminación del sacerdocio, cualquier este que fuera, cualquier sacerdocio que existiera. También decimos que es muy posible que fuera de la iglesia adventista muy pocas personas hayan entendido, comprendido o estudiado el tema del santuario como nosotros lo estudiamos en la iglesia. Por lo tanto, este es un tema que nosotros debemos estar preparados para presentar a muchas personas porque difícilmente, por ejemplo, un hermano evangélico tiene una idea siquiera medianamente pequeña de lo que es el santuario, ¿no? Y mucho menos las doctrinas que están relacionadas con el santuario. Como digo, esto va a ser parte de un tema más complejo que vamos a tratar en varias sesiones, pero este tema va a poner las bases para entender el concepto del santuario y la ley ceremonial. También que la propia existencia del santuario celestial es un aspecto que nosotros no debemos olvidar porque tiene relación con la escatología, es decir, con el estudio de los acontecimientos finales. Ellen White dice que la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Fíjense lo que señala Elena. Ella dice que la comprensión correcta del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Sobre eso se basa la doctrina adventista. Yo diría que si nosotros retiramos la teología del santuario, se desmorona gran parte de la teología adventista y la escatología adventista también. Elena White dice en Cristo y su santuario, el tema del santuario debería ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Tremenda importancia. Como digo, nosotros vamos a tratar esto hoy día y los siguientes 3 semanas probablemente, porque la ley ceremonial probablemente nos va a tomar un par de semanas. Hablemos un poquito del santuario de los cielos. Fíjense, esta es una doctrina que es atacada desde fuera de la iglesia y lamentablemente también es atacada desde dentro de la iglesia. La primera crisis que yo recuerdo que la iglesia tuvo en los años fines de los 60 y comienzos de los 70 fue el caso de Desmond Ford y lo que se llamó la crisis de Clay-View. Y la iglesia enfrentó ahí, por ejemplo, a uno de sus más brillantes teólogos que se descolgaba de la teoría de la doctrina del santuario celestial y causó un gran impacto en la iglesia. Y hasta ahora ese impacto no ha desaparecido por completo. Hay personas, inclusive dentro de la iglesia, que cuestionan la doctrina del santuario. Y por eso es importante para nosotros los adventistas del séptimo día ortodoxos que creemos en la doctrina del santuario y creemos que esto es una de las bases de la fe, que sepamos cómo defender este concepto correctamente. White dice en Cristo en su santuario, de ese modo, estirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho nosotros un pueblo diferente y que le ha dado significado y poder a nuestra obra. Es decir, cuando Satanás ataca este tema, dice, extirpa la fe en el mismo mensaje. En este mismo libro, Cristo en su santuario, ya dice, en el futuro surgirán engaños de todas clases y necesitamos terreno sólido para nuestros pies.
Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. ¿Dónde podremos encontrar seguridad si no es en la verdad que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Fíjense, este es un aspecto muy importante, hermano, porque yo lo he repetido ya algunas veces con ustedes y con otras personas también. No se puede remover los fundamentos sobre los cuales está desarrollada la teología adventista. No se puede remover sin hacer derrumbar el edificio completo. Ese es un concepto que no tenemos que ver. Dentro de eso, una piedra fundamental dentro de la teología adventista es el concepto del santuario. En el libro Dios nos cuida, Fíjese, escribió esto más o menos en 1890 y tantos. Y ella dice, durante más de medio siglo los temas principales de la verdad presente han sido cuestionados y combatidos. Se han presentado nuevas teorías como verdades, las cuales no constituyen la verdad. Y el Espíritu de Dios reveló su amor. Y ella dice, cuando los grandes pilares de nuestra fe fueron presentados, el Espíritu Santo dio testimonio de ellos, especialmente en lo concerniente a las verdades de la cuestión del santuario. Una y otra vez el Espíritu Santo apoyó en forma notable la predicación de esta doctrina. Hermano, yo soy convencido totalmente que si nosotros dejamos de lado todos los conceptos del santuario, tenemos dificultades para entender la teología adventista de la salvación, por un lado, y los eventos finales. Si no entendemos correctamente el tema del santuario, va a ser muy difícil que nosotros entendamos toda la teología correcta. Y ella dice, ahí también en Dios nos cuida, la verdadera comprensión del tema del santuario significa mucho para nosotros como pueblo. Es un tema fundamental para nosotros los adventistas. Vamos a tratar de estudiar un poquito el tema del santuario, siempre empezando por lo que vimos más cerca, que fue el santuario terrenal. El Señor les dijo a Israel que construyera un santuario, que Él quería morar en medio de ellos, quería habitar en medio de ellos. Es importante notar que no es el hombre el que inicia la idea de tener un santuario, sino es Dios el que le da inicio a este movimiento. Y además, Dios le da las características del santuario, unas especificaciones técnicas, diría yo, por ejemplo. Además, Dios define cómo debe ser el santuario, no le deja al hombre la decisión de organizar el santuario, definir cómo debe ser hecho. Y esto es porque en el tema de la adoración no importa lo que el hombre quiera hacer, sino lo que Dios cree que debe ser la adoración. Por lo tanto, todo el concepto de adoración y el tema del santuario están vinculados a instrucciones directas de Dios. Y por eso Dios le detalla a Moisés cada estructura, cada mueble de una forma perfecta para que él sepa lo que tenía que hacer. Dimensiones, materiales, formas, tamaños. En Éxodo 25, 8 y 9, el Señor dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todo tu edificio, así lo haréis. O sea, Dios les establece de qué forma debería ser el santuario, cuáles serían las características, materiales, dimensiones, formas, tallados, etcétera, etcétera. Todo Dios lo describe perfectamente. Y además describe, por supuesto, todo lo que sería la forma en la que Israel se relacionaría con el santuario, es decir, toda la ley ceremonial también estaba señalada por Dios. Es importante que cuando uno lee Éxodo 26, 30, entender que lo que está diciendo ahí dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esto es bien importante entender, porque le está diciendo Dios, no te estoy mostrando el santuario celestial, no te estoy dando, Moisés, una visión del santuario celestial. Lo que tú estás viendo es un modelo que yo te voy a mostrar en el monte. Y eso es importante entender, porque el santuario celestial es el antitipo y el tipo es el santuario terrenal.
Es el tipo, representa al otro, pero no es igual. Nunca el tipo es igual que el antitipo. Y lo que Dios le dice, te voy a mostrar un modelo, no te dice te voy a mostrar el santuario celestial, no le dice. Es un aspecto que tenemos que entender muy bien. Elena de White dice en Cristo es un santuario, mientras Moisés estaba en el monte, Dios lo ordenó, harán un santuario, y se le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. A causa de su apostasía, los israelitas habían perdido el derecho a la bendición de la presencia divina, y por el momento hicieron imposible la construcción del santuario de Dios entre ellos. Pero después que les fuera devuelto el fuego del cielo, el líder procedió a ejecutar la obra divina. Es importante. Dios le dice, ¿sabe qué? Van a construir un santuario, porque yo quiero morar en medio de vosotros. Y hay un aspecto que señala uno de nuestros estudiosos, uno de nuestros mejores teólogos, es George Steveny, que se especializó en el tema del santuario. Él dice una cosa muy importante. Miren lo que dice. Aquí, hermanos, debemos ya evitar un primer malentendido muy grave, dice. Muchos adventistas imaginan que Dios mostró a Moisés el santuario del cielo y que Moisés hizo una copia. En consecuencia, habría en el cielo un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, y en el atrio habría un altar de sacrificio, y así sucesivamente. Es la idea que muchos adventistas tienen hoy todavía, dice Stevens. Y sigue diciendo, pero ¿cómo imaginar que se ofrezcan sacrificios en el cielo? Os dais cuenta que esto es un error considerable. Esto no es lo que dice el texto. Es siempre peligroso decidir por nosotros mismos cuando una cosa es falsa. Corremos el riesgo de equivocarnos, pero debemos estar siempre atentos a lo que dice la Biblia. En la versión francesa, escribe Steveny, encontramos una indicación oportuna, y espero que sea lo mismo en la versión española. ¿Qué es lo que vio Moisés? El texto es claro, él vio un tipo. La palabra hebrea es recogida en griego por la palabra tipos. Hay una diferencia enorme entre tipo y modelo. O sea, él dice, lo que se vio es un tipo. Es decir, no el santuario celestial, sino algo que lo representaba. Una maqueta, por ejemplo. ¿Okay? Algo que lo representaría. Porque evidentemente el santuario celestial no podía tener altar de sacrificios, porque no existe evidentemente sacrificios en el cielo. Y por lo tanto el celestial es el antitipo. Si el terrenal es el tipo, el celestial es el antitipo. De manera que lo que se hace, lo que se hacía en el santuario terrenal es un tipo de lo que se hace en el santuario celestial. No es lo mismo, es un tipo. Él dice lo siguiente, y es interesante saber que en la Biblia, en la epístola de los Hebreos, el santuario celestial es un antitipo y el santuario terrestre es el tipo. Cosa que muchos habitantes no han comprendido, incluso algunos pastores, dice Steve, que a veces enseñan lo contrario, dan al santuario celeste como tipo y a partir de ahí dan al santuario terrestre como antitipo. Pero el tipo da verdades y no formas. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que vio Moisés? ¿Vio la forma del santuario celestial? La respuesta categórica es no, dice George. Aquí estoy totalmente de acuerdo con el comentario bíblico adventista del séptimo día. El comentario bíblico adventista del séptimo día dice que Moisés no vio el santuario de los cielos, sino vio un modelo, un tipo. Por lo tanto, a veces la gente dice, no, que Moisés vio el santuario, no vio el santuario. Copió, él no copió el santuario. Él vio un modelo y ese modelo tenía que replicarlo. Por eso es que se le dio tanto detalle como podemos leer en las escrituras. Por lo tanto, lo que mejor para entenderlo con nuestro tiempo sería decir, él vio una especie de maqueta. Pero ¿sabes qué? Lo vas a hacer así, vas a tener estas dimensiones, este largo, estas telas, y estas maderas, y estas dimensiones, estas barras, vas a hacerlo así. Por lo tanto, esta morada física, entre comillas, que Dios estaba estableciendo para vincularse con el hombre, sería una especie de centro de comunicaciones. Dios se comunicaría con el hombre a través del santuario. Sería una especie de escuela para el pueblo de Dios, para instruirlo, guiarlo, y establecería, junto con el sacerdocio, una manera de educar al pueblo en los principios de salvación. Se tenía un propósito el santuario terrenal. Y sería una especie, como dice Stephen, de lugar de encuentro. Porque Dios le dice a Moisés, de allí me declararé a ti y hablaré contigo.
sea, era un punto de encuentro entre Dios y su pueblo, el santuario terrenal. Por lo tanto, tenía una enorme importancia para el pueblo la existencia del santuario. Todo lo que esté relacionado con el santuario tiene una enseñanza, aun cuando ya el santuario ya no exista, me refiero al terrenal, y aun cuando haya dejado de existir toda la ley ceremonial que estaba vinculada, hay una gran enseñanza para nosotros ahí. El estudio detallado de todo el libro de Levítico, por ejemplo, es fundamental. Tenemos que entender todo lo que hay ahí. Vamos a ver eso más de acá a 2 semanas todavía. Pero además, yo me imagino la preocupación de Moisés cuando yo le dio el detalle de lo que tenía que hacer. Tenía que hacer cosas hermosas, unas requería artesanos privilegiadamente brillantes para hacer esto. Y él no sabía de dónde. Entonces yo le decía, no te preocupes, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Uri. Yo lo he llenado del Espíritu de Dios para que diseñe todas estas cosas. O sea, llamó a un hombre por nombre, ¿no es cierto? Y dijo que lo iba a ayudar a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. De manera que Dios no solamente le dijo a Moisés, lo vas a hacer así, no le dio hombres capaces de hacer esta obra maravillosa, porque en realidad la obra de santuario era una obra maravillosa. Era precioso el santuario terrenal. Por lo tanto, Dios además le dio a estos hombres eh, lo que llamaríamos dones espirituales, para que ellos construyeran el santuario, ¿no? Con todas las formas que Dios les había establecido. Los hombres eran escogidos, como dice Elena de White. Elena de White en Cristo en Santuario dice, hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del edificio sagrado. O sea, Dios no dejó nada de por medio. No solamente dio instrucciones precisas sobre dimensiones, materiales, sino hasta le dio la habilidad a los hombres que tenían que construirlo. Cuando la Biblia habla del santuario celestial, en cambio, habla del lugar donde Dios habita. Por ejemplo, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Santuario de los cielos. No habla, por ejemplo, en Salmos 46:4, desde el río sus corrientes salieron a la ciudad de Dios, el santuario, las moradas del Altísimo, los cielos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la Biblia diferencia totalmente el santuario celestial del terrenal. Es un santuario, es un templo donde Dios habita. Salmo 102:19 dice, porque miró desde lo alto de su santuario, pero ha mirado desde los cielos a la tierra. Por lo tanto, de los cielos a la tierra, Dios mira desde el santuario. Entonces hay un santuario en los cielos y un santuario en la tierra. Este santuario de la tierra tenía que ser algo parecido al santuario de los cielos, pero evidentemente más limitado en estas condiciones humanas. Mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra, dice Habacuc 2:20. Por lo tanto, el santuario celestial es una cosa distinta, diferente. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 11:4. O sea, hay una diferenciación muy clara entre el santuario celestial y el santuario de terrenal. Este de aquí tenía que ser una figura de este santuario verdadero, porque Dios quería estar en medio de los otros. Y este es el santuario que ve, por ejemplo, Isaías cuando en capítulo 6, los versículos 1 al 5, él habla de la visión que tiene del trono de Dios. Y él dice que en el año que murió Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y describe los serafines que volaban ahí y cantaban santo, santo, santo. Y los quiciales de las puertas, dice, se estremecieron a la hora de clamar y todo se llenó de humo. O sea, él tiene una visión de dónde, del santuario celestial, donde Dios habita, donde Dios está en su trono. Vamos a hablar un poquito más del santuario terrenal. El santuario terrenal tenía 3 lugares perfectamente identificables. El atrio, en el cual se daba dentro del tabernáculo. El atrio estaba remarcado por las cortinas, ¿no es cierto?, que rodeaban el atrio. Estaba el tabernáculo. El tabernáculo tenía a la vez un lugar santo y un lugar santísimo.
De manera que podríamos decir que tenía tres lugares perfectamente identificables: atrio, y el tabernáculo que constaba del lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios le pidió a Israel que diera una ofrenda para construir el santuario. Y dijo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaré mi ofrenda. Y vinieron, dice, y trajeron ofrenda, y todo varón a quien su corazón estimuló vinieron a contribuir. Y trajeron todo: oro, plata, cadenas, zarcillos, bronce. Trajeron púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, todas las cosas que se utilizaban en el santuario, maderas, y maderas de acacia, que eran las maderas más apreciadas y más durables ahí también. Pero ellos, en realidad, que habían sido toda la vida esclavos, habían sido pobres, habían sido limitados, cuando Dios les pidió que dieran para construir el santuario, lo dieron todo. Una maravilla. Tanto así que llegó un momento en que le dijeron: ¿sabes qué? Ya no traigan más. Por favor, no traigan más ofrendas. Yo siempre he dicho que nunca he visto un tesorero de iglesia pasar al frente y decir: por favor, hermanos, ya no ofrenden más porque no hay dónde guardar el dinero. Nunca he visto eso. Nosotros a veces criticamos a los israelitas, ¿no? Y probablemente con justicia los criticamos en algunas cosas, pero en su dadivosidad, estos ex esclavos que eran pobres, lo dieron todo. Yo me maravillo por eso. A tal punto que dice: Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más ofrenda para el santuario. Dice: le impidió al pueblo ofrecer más. Yo me hago la imagen, ¿no? De repente hay gente que estaba viniendo con cosas y le dijeron: ¿sabes qué? No traigas, ya le regresas a tu casa, quédate con ella, no, ya no necesitamos más, tenemos suficiente. Y Elena White dice esto en Patriarcas y Profetas, lo que yo mencionaba, ¿no? Que estos hombres y mujeres que nosotros los criticamos por muchas cosas, tenían una devosidad que a la que a nosotros nos falta seguro. Y el tabernáculo tenía que estar listo para el inicio del año. Fíjense lo que menciona Éxodo 40, versículos 1 al 8. Luego habló Moisés diciendo: en el primer día del mes de primero harás levantar el santuario, el tabernáculo de reunión. Y lo pondrás, dice, y pondrás en él en arca el testimonio. Y da un detalle de la forma en la que debía ser estructurado el santuario. El orden de los muebles en el santuario, que vamos a ver con detalle más adelante. Elena White dice que el tabernáculo construido por Moisés fue hecho según un modelo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Fíjense, no tiene nada que ver las dimensiones del santuario terrenal con el celestial. Por ejemplo, cuando Daniel ve en visión al Hijo presentado delante del Padre en los cielos para el juicio, dice que estaban ahí millones de ángeles. ¿Qué dimensiones tiene el lugar santo, el lugar santísimo? Evidentemente, mucho mayores que las que nosotros podríamos siquiera intentar entender. Pero este debía estar consagrado a Dios. Y Elena White dice que debía ser copia y sombra del que está en los cielos. Una copia y sombra del que está en los cielos. Una copia de las realidades celestiales. Una copia de las realidades celestiales. Y Dios le dice que debe ungirlo, debe dedicarlo, que tomarás el aceite de unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás. Porque estos materiales que habían sido utilizados y los artesanos trabajando, lo habían hecho en muebles de madera, de oro y qué sé yo. Pero cuando llegara el momento, ellos tendrían que transformarlo en cosas que recibieran uh, fueran declaradas santas, sagradas. Y eso ocurre cuando son ungidos por Moisés, ¿no? Y Moisés unge todo, todos los utensilios, el altar, todas las partes del santuario. De manera que el santuario quedó preparado para ser utilizado. Y además, que cuando él hizo esto, dice: la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Yo me imagino una luz, un humo, la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de tal manera que tuvieron que retroceder los sacerdotes hasta afuera del santuario.
estaba lleno de la luz de Dios. O sea que para los ojos inclusive de los israelitas, Dios había aceptado la obra del santuario. Vamos a estudiar algunos conceptos. El lugar santísimo era el departamento interior, que estaba hacia adentro, digamos, ¿no? del santuario. Era el departamento más interior y el más pequeño también. Digamos que el lugar santísimo era la mitad de tamaño del lugar santo, más o menos en dimensiones. Y solamente contenía realmente el arca del pacto, que era una especie de cajón, como vamos a ver, y la tapa, que era el propiciatorio. Pero una cosa importante ocurría en este departamento, sobre el propiciatorio, entre estos dos ángeles que miraban hacia abajo y con sus alas se cubrían a sí mismos, ahí aparecía la Shekinah, o sea, la presencia de Dios, una luz que permanecía en medio de él. Y estaba ahí el arca del pacto, que tenía, ustedes dicen que era un arca de madera de acacia, y un propiciatorio era todo de oro, había sido tallado totalmente en oro. Me imagino que debe ser una maravilla. O sea, quisiera que noten que la longitud era 2,5 codos, es 1,20 y tantos más o menos, ¿no? De largo. Entonces, imagínense una tapa, ¿no? De 1,30 m por más o menos unos 60 centímetros, hecha de oro con dos ángeles encima. Debe ser una pieza de oro magnífica, una maravilla. Pero, perdón, y de manera que Dios le da instrucciones específicas de cómo. Esta era la parte más sagrada, más importante de todo el santuario. Ahí se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah, como dice la Biblia. Aparecía una luz ahí. De manera que esta luz, como había una cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, y la cortina no era hasta el alto del tabernáculo, sino era por debajo de la altura, entonces la luz de la Shekinah inundaba los dos departamentos. ¿Vale? O sea, porque la cortina no separaba totalmente los departamentos, sino los separaba hasta por encima de la altura de una persona, de pie, pero por encima pasaba la luz. Y Dios le enseñó perfectamente a Moisés cómo debiera construir esto y qué parte debería tener. Y dentro de esta arca debería estar las tablas de piedra, tablas de piedra con la ley de Dios. Y posteriormente, después de la inauguración del santuario, se añadió también una urna de oro conteniendo el maná y la vara de Aarón que había reverdecido después de la rebelión de Coré. Y ahí debía estar, como decíamos, el testimonio dentro del arca, ¿no? Se iban a colocar las tablas de piedra, ¿no? Que Dios le había entregado. Y si pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, las tablas de piedra. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Las varas eran porque había unas varas que permitían trasladar nadie podía tocar este mueble sagrado. Los que tenían que trasladarlo después debían pasar una barra por unas horquillas y después levantarla, pero no debían tocarla. El testimonio, como ya sabemos, son las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. El propiciatorio significaba una cubierta, que era esta cubierta, separaba la ley que estaba en el interior, las tablas de piedra, de la presencia de Dios. De manera que el propiciatorio era algo que dividía entre la ley, la justicia de Dios y la misericordia. O sea, era por eso que cuando se habla de Cristo dice que Él es la propiciación de nuestra fe, utilizando el mismo concepto de propiciatorio. Y sabemos que estas son las tablas de piedra que fueron escritas con el dedo de Dios. Y estaba ahí la vara de Aarón, que surgió, recuerdan, después de la rebelión de Coré. Y esa vara de Aarón quedó ahí como representación del sacerdocio que Dios había instituido y que había señalado para Aarón. Y después se colocó una urna con el maná, como dice Hebreos.
En Hebreos 9:4 dice que había una urna de oro. En el Antiguo Testamento no dice que fuera de oro, pero dice que coloque el maná adentro. Probablemente era de oro, como dice el Pablo. Y debería estar ahí también como recuerdo que Dios es el que alimentaba a su pueblo, el cuidado de su pueblo, el interés y la atención de Dios por su pueblo. Y también el maná representa la Biblia, que es nuestro alimento diario, debería ser. Es el alimento del cielo también. Por lo tanto, todo este concepto, este mueble principal que estaba en el lugar santísimo, tenía un gran significado, porque estaba la ley de Dios, estaba el sacerdocio, estaba la palabra de Dios, y además, ahí al costado de esto, se iba a colocar los libros sagrados. ¿Eh? Allí en el lugar santísimo se iban a colocar los libros sagrados. O sea, los libros que escribiera Moisés y los que siguieron bien adelante deberían ir ahí al costado del arca. Cuando Ellen White escribe en el libro Primeros Escritos sobre una visión de Jesús en el celestial, en el santuario celestial, dice lo siguiente, quiero que noten lo que ella menciona. Dice, junto al arca, el arca del pacto, el arca del testamento, estaba Jesús. Y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario. Noten el incensario. Y Jesús ofrecía a su Padre sus oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra que se pegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Jesús las abrió y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. O sea, está hablando del celestial, ¿ah? En una tabla había 4 y en la otra 6. Hasta el cuarto mandamiento en una tabla, los deberes del hombre para con Dios. Y en las otras 6, los deberes del hombre para con el hombre. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos. Porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, lo circuía un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado también lo hubieran estado los otros 9. Y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Vi que por ser Dios inmutable no había cambiado el día de descanso. Recuerden, el Primeros Escritos es prácticamente el primer libro que ella publica. Por eso se llama Primeros Escritos, son las primeras cosas que ella escribe. Finalmente, como decía yo, los santos libros que escribió Moisés fueron colocados allí. Tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Ahí estará por testigo contra ti, le dice Moisés a Israel. Por lo tanto, en ese lugar, en el lugar santísimo, está el arca, el propiciatorio, la shequina, lo que ya estaba en el interior del arca, y al costado se colocaban los libros sagrados. La Torá, por ejemplo, inicialmente, todos los 5 libros de Moisés. El lugar santo. El lugar santo se encontraba también dentro del tabernáculo, pero era el departamento anterior. En el más interno estaba el lugar santísimo, en el anterior. Y había allí un altar de incienso de madera de acacia. Vamos a después hablar un poquito más del detalle. Y en medio del lugar santo y el lugar santísimo había un velo, que era primoroso, era un velo hermoso, y que separaba el lugar santo del lugar santísimo, pero que no alcanzaba hasta el techo del santuario, sino que estaba por debajo del techo del santuario, de manera que la luz, como decía yo, de la Shekinah pasaba del lugar santo del lugar santísimo al lugar santo. Y si pondrás delante del velo que está delante del arca y delante del propiciatorio que está delante del testimonio donde me encontraré contigo. O sea, este altar del incienso estaba ahí delante del velo. Había una conexión entre el propiciatorio, perdón, ah, entre el lugar santísimo y el altar del incienso. Había una conexión porque a través del altar del incienso
el sacerdote quemaba el incienso ahí, el incienso ascendía y subía y pasaba por la parte de arriba hacia el lugar santísimo. Es como simbolizando que las oraciones de los santos llegaban hasta Dios, a la presencia de Dios. En el altar el sacerdote quemaba el incienso, la ofrenda del incienso era parte del servicio diario del santuario. Todos los días el sacerdote entraba y ofrecía incienso al Señor. Y dice que mientras miraba el arca y mientras vendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo. Y a menudo llenaba tanto a las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. O sea, era tanta la luz y la presencia de Dios ahí que el sacerdote retrocedía, atemorizado frente a la gloria de Dios. Bueno, nosotros tenemos que entender todo lo que esto significa para que comprendamos lo que representa la adoración. Nosotros a veces perdemos de vista que estamos delante de un Dios santo y inmenso y nos aproximamos a Él descuidadamente. Pero fíjense las cosas que Dios hacía para que comprendiéramos su maravillosa gloria y su grandeza. A la derecha estaba la mesa de los panes de la presencia, en una mesita baja, donde se colocaban los 12 panes, un pan por cada una de las 12 tribus. Era una mesa relativamente pequeña, y en esa mesa se ponían los panes, que se cambiaban cada semana, y se ponía encima el incienso que debía ser quemado. Encima de los panes había las ramitas de incienso que debían ser quemadas. Y eran, como dije yo, eran parte del sacrificio diario, a pesar que se cambiaba una vez por semana, era una demostración de que Israel confiaba para su alimentación diaria en Dios. Y Elena de Paz vincula esto con lo que el Señor Jesús dijo: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Ella vincula el concepto de los panes de la presencia con Cristo, que es nuestro pan de vida, ¿no es cierto? Y se llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia, porque le decía a Israel que Israel entendía que Dios le proveía todo lo que necesitaba. Y a la izquierda estaba el candelabro de 7 brazos, era una maravilla, porque estaba hecho de una sola pieza de oro, tallado a martillo. Debe haber sido una cosa preciosa, y cada uno de los candeleros tenía su propia basecita donde se echaba aceite, y ese candelabro nunca se apagaba. Era la única luz, a excepción de la luz de Dios, que estaba encendida ahí. Era la única luz. Y ese santuario fue encendido con el fuego de Dios. Ese fuego debía ser conservado, de manera que los sacerdotes entraban con su aceitera y rellenaban los pequeños depósitos todo el tiempo, porque nunca debía apagarse. Siempre estaban manteniendo encendido. Y ese candelabro tiene significado para nosotros, además de significar la obra del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo, es la iluminación de Dios, ¿no? La luz que proviene de Dios. El tabernáculo era todo este exterior. De manera que cuando nosotros hablamos del tabernáculo, hablamos del lugar santo y el lugar santísimo y la estructura que los cubría. ¿De acuerdo? Tenía 4 cubiertas. Una de ellas era de lino torcido, otra de azul, púrpura y carmesí, otra de pelo de cabra, una tercera de pieles de carneros teñidos de rojo y la cuarta piel de tejones. Probablemente los tejones se refieren a delfines o lobos de mar, ¿no? Era la cubierta más exterior y probablemente protegía al tabernáculo de la lluvia y qué sé yo, y que estas piezas hermosas que estaban en el interior se dañaran por el efecto del clima. Probablemente hay algunos que traducen tejones de esta manera, otros de otra manera, no hay mucha seguridad de lo que significa, pero es la forma en la que se entiende. El tabernáculo era desarmable, o sea, tenía que ser portátil porque se estableció en un lugar y después se llevó a otro, y así en muchos lugares estaba. Y había todo un movimiento que había que hacer para trasladar. Pero además el tabernáculo debía completarse con estas cortinas que hemos mencionado, ¿no? Y la parte exterior también debía tener dimensiones muy específicas.
Por ejemplo, el tabernáculo tenía solamente 55 pies de largo por 18 de ancho. Cada un pie es más o menos ah, 52, 52 centímetros. No, perdón, 30 y pico centímetros. Entonces, no es muy grande. Entonces, era relativamente pequeño, 15 metros o 6 metros casi, ¿no? Estas serían las dimensiones. Y cuando se habla de las cubiertas, dice, harás cortinas de pelo de cabra, de pieles y de tejones encima, la estructura del santuario. De manera que estas seguramente eran tensadas desde los costados para mantener rígida la dimensión del santuario. Pero en el interior debe haber una estructura de madera. Yo creo que cuando ustedes vayan viendo esto que estamos analizando, se den cuenta de la calidad del trabajo que estos hombres hicieron, porque es una cosa maravillosa. Yo sinceramente no sé cómo habrían hecho para hacer lo que hicieron, porque las tablas que daban la estructura del santuario tenían que ser derechas, y por el interior de las tablas había que taladrarlas para pasar un- digamos, una varilla para sostenerlas, porque no se caerían, estarían todas sueltas. Entonces, yo no sé cómo lo harían en ese tiempo, pero lo hicieron. O sea, realmente este hombre al que Dios le encargó debe haber sido un hombre brillante para hacer toda esta cosa de esta manera maravillosa, ¿no? Y cuando Elena de White habla de esto, dice que no se puede, eh, dice a ver dónde está esta parte, dice, la mesa y el altar de incienso refulgente de oro, más allá del segundo velo, el arca sagrada, con sus querubines místicos, y sobre ella la santa Shekinah, manifestación visible de la presencia de Jehová. Pero ella dice, no hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario. Era una cosa maravillosa. El atrio era la parte exterior, o sea, el santuario, el tabernáculo estaba en medio, pero había todo un atrio. En el atrio habían solamente dos grandes piezas, una grande y una pequeña. Era el altar de madera de acacia, que era el altar del holocausto, donde estaba permanentemente el holocausto continuo. ¿Eh? Recordemos que el servicio diario incluía el holocausto matutino y el vespertino, eran dos corderos que eran quemados en el santuario. Cada mañana y cada tarde se ofrecían corderos. Y había también una fuente de bronce, que era la que los sacerdotes usaban para lavarse antes de entrar al santuario. Ese sacerdote caminaba, igual que nosotros caminaríamos por el desierto, se llenaría de sus pies, sus sandalias de polvo, y él tenía que lavar sus manos, sus brazos y sus pies antes de entrar al santuario, antes de entrar al tabernáculo. Y el atrio estaba rodeado de cortinas, ¿no? Estaba orientado de este a oeste, como vamos a ver, y tenía 21 columnas por un lado, 21 columnas por el otro, y 11 por este lado y 11 por el otro, y eso permitía mantener una estructura firme, como vamos a ver dentro de un momento. Y dice que la tienda sagrada, se refiere al tabernáculo, dice Elena de White, estaba colocada en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de bronce. La entrada de este recinto se hallaba en el extremo oriental, estaba cerrada por cortinas de riquísima tela hermosamente trabajada. Dice, aunque inferiores a la del santuario. Con estas cortinas del atrio eran solo de la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo. El edificio podía verse perfectamente desde fuera. Entonces, si yo veía desde fuera, veía el tabernáculo, ¿no es cierto?, sobresaliendo sobre las cortinas del atrio. ¿Cuál es la relación entre el santuario terrenal y el celestial? ¿Qué relación podemos establecer entre ambos? En Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Quiere decir que hay un pacto que estaba vinculado con ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Eso significa que hay un segundo pacto, ¿okay?,
en el que hay otras ordenanzas de culto y hay un santuario celestial. ¿Okay? Por lo tanto, cuando Pablo dice que Cristo entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, quiere decir que hay un santuario en los cielos donde está Cristo. Por eso en Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. De manera que para Pablo estaba muy claro que Cristo era ministro del santuario en los cielos. Perfecto. Perdón, hay un sonido que se está... Nuestra fe con referencia al mensaje de los ángeles primero, segundo y tercero era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles. Aun cuando las huestes del infierno, dice Elena Juan, intente derribar sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Esos pilares de verdad permanecen firmes como las montañas eternas. Ella está hablando fundamentalmente de la intervención de Cristo en los cielos. Por eso termina diciendo, el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra de juicio, donde él está intercediendo por su pueblo. O sea, así como Dios estableció un santuario terrenal, esta era figura del verdadero. Y todo lo que ocurre en la tierra es una figura respecto a lo que está ocurriendo en los cielos ahora. Y no tenemos que entender lo que se hacía acá para saber lo que se está haciendo allá. Porque estos de acá son tipos y el de allá es el antitipo. Y en Hebreos 8, 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y está hablando evidentemente Pablo aquí de Jesús actuando en el lugar santo, porque hasta ese momento todavía no había penetrado en el lugar santísimo. Y el dejó ahí dice, el esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba, dice, a la vista humana la gloria de ese templo celestial donde Cristo, nuestro precursor, ministra en favor de nosotros ante el trono de Dios. La morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran delante de él, y millones de millones están en su presencia. Ese templo lleno con la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus radiantes guardianes, cubren sus rostros en adoración, solo podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás se edificara en manos humanas un pálido reflejo de su inmensidad y gloria. Con todo el santuario terrenal y sus servicios se llaman importantes verdades relativas al santuario celestial. O sea, ¿para qué estudiamos nosotros el santuario terrenal? Para entenderlo cómo funciona el celestial. Y la gran obra que allí se llevaba a cabo para la redención del hombre. Igual tiene dos compartimentos. Dice, así como en el santuario terrenal había dos compartimentos, en el santo y el santísimo, así hay dos lugares santos en el santuario celestial. Eso lo dice Elena. Y lo dice también Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y ya que su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y gran terremoto. Juan ve el arca que está en el lugar santísimo. Por eso que Elena de Juárez refiere eso. Él se le permitió ver, dice el templo de Dios fue abierto. ¿Qué se abrió? Se abrió a la cortina que separa el lugar santo y el lugar santísimo. Y pudo ver el lugar santísimo. Pudo ver el arca. Esto lo reitera Juan al llamar al templo de los cielos el tabernáculo del testimonio. Después de estas cosas, dice Juan, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Elena White también dice que ella no se siente estimulada a escribir más sobre el santuario celestial. Es tan impresionantemente diferente que ya, dice, podría decir mucho, dice, con respecto al santuario, del arca que contiene la ley de Dios, de la cubierta del arca, del propiciatorio, de los ángeles a ambos lados del arca, y otras cosas relacionadas con el santuario celestial y con el gran día de la expiación.
y se podría decir mucho acerca de los misterios del cielo, pero mis labios están cerrados. No siento inclinación por tratar de describirlo. Ha sido tan maravilloso lo que he visto que ya no intento siquiera describirlo. Vamos a hablar un poquito de la estructura del santuario terrenal. Fíjense que codo es un codo, porque no tenemos que familiarizarnos con la forma en la que la Biblia habla, ¿no? Un codo normalmente, primero el codo es una medida antropométrica, ¿no? Esto es un codo, ¿no? Evidentemente el codo de una persona de mi estatura es diferente al codo de un basquetbolista de 2 metros de altura, ¿eh? Pero el codo en sí era una forma en la que se llamaba. El codo mesopotámico, han estudiado los arqueólogos, medían 49 y pico centímetros, ¿no? Digamos que casi 50 centímetros. Pero el codo real egipcio, que era el codo con el que fueron educados los israelitas que permanecieron en Egipto, sabemos, tanto tiempo, tuvieron 400 años en Egipto, medía 52,32 centímetros, era un poco más, ¿no? O sea, en lugar de 50 centímetros, casi 50 centímetros, 52, 32, o sea, una pulgada más, ¿no? Por lo tanto, los estudiosos suponen que eso significaría que el santuario tendría que ser, si queremos traducirlo a nuestras dimensiones actuales, tendríamos que usar el codo real egipcio que se llama. Pero la idea es que tengamos una idea que el codo es una dimensión que no es exacta, no sabemos exactamente cuándo mide, porque hay muchas formas de utilizar el codo. En diferentes naciones han utilizado el codo, desde el codo de 44 centímetros hasta lo que hemos dicho de 52. De manera que no podemos hacer ninguna declaración oficial de cuál es la dimensión exacta del santuario, pero sí podemos tener una idea de sus dimensiones. Fíjense, esto que están viendo ustedes es una figura, digamos, probablemente es una de las mejores figuras que he encontrado de un artista, digamos, ¿no? Perdón que está sonando mi... Esta es una figura que es muy aproximada de lo que podría ser las reales dimensiones de un santuario, es una de las mejores que he encontrado. Y ustedes pueden ver las cortinas que rodean el atrio, pueden ver el tabernáculo, la ubicación probable del altar del holocausto y de la fuente de bronce. Y la estructura del santuario hecha de maderas, las cortinas y el lugar santo y el lugar santísimo, cada uno de tamaños, una relación de 2:1. Hay algunas personas que han estudiado estas dimensiones de manera profunda y a mí me parecen bastante razonables la forma en la que lo han estudiado. El tabernáculo estaba establecido de este a oeste, o sea, la entrada estaba por el este y el fondo estaba en el oeste. Esa era la forma en la que estaba colocado. Entonces el sur y norte, ya saben ustedes en qué lugares quedan, ¿no es cierto? Evidentemente. Okay. Está la rosa de los vientos para entender el concepto. Entonces habían 21, digamos, 21 pilares de bronce con sus basas de plata, a lo largo de cada lado, y habían 11 en el fondo y adelante. De esta forma era la estructura del exterior del atrio. Y entre cada uno de los pilares había una cortina de 5x5, de 5 codos por 5 codos. Eso significaría 2,5 metros más o menos. 2,5 metros por 2,5 metros. Eso sería más o menos la lógica. De manera que yo puedo decir que habían 100 codos de cortinas para cada lado grande y 25 para el otro lado, ¿cierto? Y 50, perdón, para cada lado, ¿no? Además habían, como ustedes ven ahí, unos postes, unas columnas
que deberían haber medido un medio codo más o menos de ancho, y que tenían sus bases, y que tenían unos ganchos para sujetarlas con cuerdas. Eso es lo que mantenía la estructura del santuario fijo, como ustedes vieron en la figura anterior, ¿no? En la figura anterior vimos que había unas cosas que sujetaban las cortinas. El interior del santuario estaba hecho de tablas, así como se ve aquí. Pero en esta figura, por ejemplo, hay unas armillas por fuera. En realidad, lo más probable es que las tablas tuvieran las barras por el interior. O sea, no estuvieran en armillas hacia afuera, sino en el interior de cada barra. Pero estaban las basas de plata ahí abajo, ¿no? Y sostenían. Esa estructura tenía que estar hecha de tal manera que se mantuviera unida a sí misma. Esa era la forma. Y ustedes ven también ahí la diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo. En esta construcción, en mi opinión, hay un error de lógica, ¿no? Porque las maderas eran más altas que las cortinas. Ahí se ve que la cortina del santuario parece llegar hasta el techo del santuario, y no era así. ¿Eh? Es un error que el que hizo este análisis probablemente lo cometió. Igual ocurre acá. Probablemente las cortinas no llegaban hasta la altura del tabernáculo, ¿no? Si ustedes ven acá, la cortina debía ser cada vez más baja. Y como se ve acá, las varas pasan por el medio de las maderas, ¿no? Ahí se ha tallado, digamos, el esto para hacer ver cómo se vería, digamos. Pero estaban recubiertas por ambos lados por las maderas. Y aquí estaba como se ve, la mesa de la proposición, de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, y adentro, no sabemos si en esa forma o atravesado, probablemente atravesado, estaba el arca del pacto con el propiciatorio. Y ustedes pueden ver ahí las cubiertas. Esta era probablemente la forma en la que las cubiertas. Hay algunas figuras que ponen como si fuera un techo a dos aguas. No, lo más probable es que no fuera un techo a dos aguas. No hay ninguna explicación en la construcción del santuario que implique que había un parante central que se hubiera necesitado para sostener el santuario como si fuera un techo a dos aguas. Por lo tanto, esta es probablemente la forma en la que el santuario más cercana a lo que el santuario debía ser. Esta es una creación que alguien ha hecho que probablemente se acerca a lo que era el arca del pacto, ¿no? Como ustedes ven, todos los paneles en el interior estaban perfectamente cubiertos de oro, de manera que todo el interior brillaba. Y las maderas tenían que unas a otras sostenerse, ¿no es cierto? Y estaban las basas de plata ahí. Entonces todo esto brillaba con la luz que provenía de dónde, que provenía de la gloria de Dios que estaba en el interior. Esa Shekinah que aparece ahí. Es muy probable que allí en medio estuviera un lugar para que se colocara el incensario de oro, donde el sacerdote entraba, ¿no? Y estaban los dos ángeles mirándose abajo y con sus alas cubriéndose. Este era el altar del incienso. El sacerdote ofrecía ahí delante del velo. Y él podía ver la luz que salía del lugar santísimo. Esta era la mesa de los panes de la presencia, una mesa más baja. Ahí se colocaban los panes. Y si ustedes ven todo el fondo, a mí me ha gustado estas figuras que encontré en internet, porque probablemente se acercan mucho a la realidad. O sea, en el interior, todo esto que estaba recubierto como de pan de oro, debe haber brillado con la luz, ¿no? O sea, algo parecido a esto, reflejaba prácticamente la luz. El altar el candelabro, algunos piensan que era un poco más alto, un poco más, no tenemos la dimensión del candelabro, pero por información de digamos, de los historiadores, se supone que este es más o menos la altura, ¿no? Más o menos 1,50 m de altura tenía el candelabro. Y como ven ustedes ahí, el sacerdote está rellenando los depósitos de aceite. Era un aceite más singular, especial que se hacía. No puede usarse para otro, un aceite
que tenía que ser de oliva, es decir, 7 veces exprimido. El altar del holocausto, que estaba afuera, era el más grande de todos los muebles del santuario, y estaba hecho de madera, pero en el interior estaba recubierto todo de bronce para poder resistir las temperaturas que se generaban ahí. Y era una tarea ardua mantener esto limpio, ¿no? Tenía una rejilla debajo que permitía que la ceniza fuera cayendo hacia abajo y se pudiera limpiar. Y, por ejemplo, a la derecha ustedes ven es una idea de que alguien tiene de lo que puede haber sido la fuente de bronce, ¿no? En realidad, la Biblia no la describe, no describe la fuente de bronce, de manera que no podemos saber cómo era. Pero probablemente tendría que haber sido algo así. ¿Por qué? Porque los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies. Entonces probablemente había como una segunda parte de abajo donde podían echar y no se derramaba. Pues, ¿no? Algo parecido debe haber sido la fuente de bronce. Es importante también entender, por ejemplo, cómo estaba relacionado el campamento con el santuario. En números 2 y 3 se describe la ubicación relativa de las tribus alrededor del santuario. También la ubicación de Moisés, la casa de Aarón, los levitas y también la armoniosa distribución de toda la población alrededor del santuario. Vamos a ver en un diagrama dentro de un ratito cómo estaban organizados, ¿no? Pero cuando Dios le habla a Moisés, le dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Y el campamento debería mostrar a quien lo viera que Israel era un pueblo definitivamente diferente. Este es lo que uno puede sacar de la lógica, digamos, de cómo estaba. En el centro estaba allí ahí dice tabernáculo, pero debe decir santuario, realmente, porque el tabernáculo es una parte del santuario. ¿No? Y si ustedes ven a la derecha, o sea, hacia el este, que es por donde se entraba, estaban las tiendas de Moisés y Aarón. Y alrededor de eso mismo, todo ese recuadro que vendría a ser los levitas, estaban los meraritas, los gersonitas y los coatitas. Están las 3 tribus o las 3 subtribus de Leví. ¿Eh? Y alrededor, ustedes ven, al este estaba un grupo de tribus encabezada por Judá, la principal de todas las tribus, ¿no es cierto? Al este, al oeste estaban Efraín, Benjamín y Manasés. Al norte estaban Neftalí, Dan y Aser, y al sur estaban Gad, Rubén y Sila. Así estaban organizadas las tribus. De manera que si yo, por ejemplo, veía el campamento de Israel desde una montaña, hubiera visto en el centro del santuario, hubiera visto un círculo alrededor del santuario, que serían el círculo de los levitas, y en el exterior todas las tribus. Es una cosa interesante que Leonard White dice, además, que la multitud mixta, es decir, aquellos egipcios y otros países que habían acompañado a Israel, se ubicaban en el exterior de esas tribus. Cuando Leonard White narra el episodio de Balaam, miren lo que ella dice. Mientras Balaam miraba el campamento de Israel, contempló con asombro la evidencia de su prosperidad. Se lo habían pintado como una multitud ruda y desorganizada, y que infectaba el país con grupos de merodeadores que afligían y aterrorizaban las naciones circunvecinas. Pero lo que vi era todo lo contrario. Notó la vasta extensión y el orden perfecto del campamento, y que todo denotaba disciplina y orden cabales. ¿Recuerdan que yo les he dicho alguna vez? El orden es la ley del cielo. El orden, eso es igual para nuestra iglesia que para nuestros hogares. El orden es la ley del cielo. Y ella dice, ¿no? Notó la vasta extensión del orden perfecto, el que todo notaba disciplina y orden cabales. Le fue revelado el favor que Dios dispensaba a Israel y el carácter distintivo de este pueblo escogido. No había de equipararse a otras naciones, sino de superarlas en todo. Y era así, o sea, él vio el campamento y se sorprendió, porque claro,
Imagínense 2,5 millones de esclavos pues, caminando por el desierto, ¿cómo estarían? ¿No? Pero estos estaban perfectamente organizados. Y Juan dice, a través de todos los años de su cautiverio y de todos los siglos de su dispersión, ha subsistido como pueblo distinto de los demás. Así también los hijos de Dios, el verdadero Israel, aunque dispersados de todas las naciones, no son sino advenedizos en la tierra, y su soberanía está en los cielos. Y hoy día el pueblo de Dios tiene que manifestar el mismo orden en nuestros hogares, en el trabajo, pero en especial en el templo de Dios, en su servicio. El orden es la ley del cielo. Y eso es lo que dice Elena de White aquí específicamente en este pasaje, ¿no? Que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Miren lo que dice en la parte de abajo en la iglesia remanente. Buscamos al Señor con ferviente oración para poder entender su voluntad, y nos fue dada luz por medio de su Espíritu, en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. O sea, lo que no puede haber entonces, hermanos, es un adventista desordenado. No puede haber. ¿Se dan cuenta? Porque si el orden es la ley del cielo y el Señor quiere que su pueblo sea ordenado, pues tenemos que ser ordenados. En todos los aspectos. Pero las cosas que estaban en el santuario tenían un manejo especial. Cuando el campamento tenía que levantarse, tenía que hacerse de una manera organizada. Y a los levitas, estas 3 tribus que estaban ahí alrededor, junto con Moisés y Aarón, la tribu de los gersonitas, meraritas y coatitas, ellos eran responsables de levantar el santuario. Por eso que el santuario se desarmaba. Nadie más podía atreverse a tocar. Quiero que noten una cosa. Cuando digo los levitas, me refiero a los levitas varones. Las mujeres, hijas de los levitas, no podían tocar nada. Solamente eran los varones. Ellos desarmaban la tienda, pero tenían que hacerlo después de que los sacerdotes cubrían los muebles santos. Los muebles santos eran cubiertos primero por los sacerdotes y después entraban los levitas a desarmar las tiendas. Y si una persona hubiera intentado hacerlo, hubiera muerto en el acto. Joy dice, al sur estaban los coatitas, que tenían la obligación de cuidar el arca y el resto del mobiliario. Al norte los meraritas, que tenían cargo de las columnas, los zócalos, las tablas. Y estaban los gersonitas, los que se había confiado el cuidado de los velos y el cortinado en general. De manera que estaban organizados, como hemos mostrado hace un momentito. Pero es una organización perfecta para organizarse también para trasladar el santuario. Y yo he hecho una lógica de cómo en realidad estaba hecho el santuario, cómo estaba hecho las obligaciones. Si ustedes ven ahí el atrio, el tabernáculo, el atrio, los muebles, la estructura, el lugar santo, santísimo, y estos eran cómo se repetían. O sea, si yo era gersonita, yo era que era encargado de las cortinas del atrio, las cortinas de la entrada, las cortinas del exterior, del tabernáculo y las cubiertas. Esa era mi responsabilidad. Pero, por ejemplo, yo, si era gersonita, no podía tocar el velo interior, que le correspondía a los coatitas. O sea, estaba perfectamente definido. Y estaban instruidos, y cada uno hacía su parte. O sea, la organización también implica eso. Yo me organizo ¿para qué? Para que cada cual cumpla con su parte. Y así se cubrían. Entonces ellos entraban y tenían que cubrir primero. Habían piezas de esto con las que el sacerdote cubría, y ven, ustedes solamente dejaba por fuera las barras para que se pudieran llevar. ¿De acuerdo? Así se trasladaba. Pero no se podía tocar el arca, ni el arca del altar del incienso, ninguna otra parte. Todos tenían varillas para que pudieran ser trasladados. Y nosotros conocemos la historia de Usa, cuando estaba el tiempo de David, ¿no es cierto?
encuentran el arca lejos, la quieren traer, pero cometen el error de ponerlo sobre esto de bueyes, sobre un carro de bueyes. Y Usa va acompañando el arca, ¿no es cierto? Y de repente los bueyes tropiezan seguramente por un bache en el camino, y Usa quiere evitar que el arca caiga y la toque y muere instantáneamente. Y claro, yo la primera vez que leí esto dije, pero ¿qué culpa tenía Usa si él quería ayudarme? Es que uno no podía, si era levita, uno no podía ignorar las cosas que debía hacer. El servicio a Dios requiere cosas muy específicas. Y, este, y no solamente fue culpa de Usa, sino culpa de quienes trasladaron el arca de una manera en que no debía haber sido. ¿Cómo debía haber sido trasladada? En los hombros de 4 levitas debía haber sido trasladada el arca. Nada más. Y no en una carreta de bueyes. Conceptos sobre santuario y reverencia. Unas poquitas cosas. Elena White dice en el libro Conducción del Niño, del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Así con la santidad que tenía el lugar, el santuario. Así nosotros debemos considerar el lugar donde nos encontramos con Dios. De la misma manera. Y dice, había un gran cambio, no en el mejor sentido de ser, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Las personas a veces discutimos incorrectamente, porque a veces la gente dice, no, hermano, qué malo que yo vaya, soy varón, por ejemplo, qué malo que vaya sin corbata a la iglesia. Y la gente va a discutir, yo puedo venir en jean, porque lo que importa es mi corazón. No, hermano, a ver, dígale usted a un levita, ¿no? O dígale usted a un sacerdote que se vaya vestido de verde y entre al santuario, a ver qué le pasa. Bueno. Ya. A veces nosotros perdemos de vista delante de quién estamos. No estamos hablando de mi derecho a ir a una fiesta, como a mí me parece, ¿no? Estamos presentando delante de Dios. Cuando Elena White habla acerca de esto, habla del comportamiento en el templo. Me gustaría que ustedes leyeran esto que está en el material, porque es importante que leamos y tomemos en cuenta el tema de la reverencia, ¿no? Pero dice, debería haber un lugar sagrado como el santuario de la antigüedad donde Dios se encuentre con su pueblo. Este lugar no debería ser usado como comedor ni como oficina, sino sencillamente para el culto de Dios. Cuando los niños asisten a la escuela, en el mismo lugar donde se reúnen para rendir culto en el sábado, no se puede hacer que sientan la santidad del lugar. Se dice que el lugar de culto no debe ser utilizado para otra cosa que para el lugar de culto. Su santidad no se debiera unir y mezclar con los sentimientos comunes de todos los días de la vida comercial. Es importante lo que la Biblia hace. Y otro concepto también importante es la relación entre el santuario y el proceso de la salvación. Esto lo vamos a ver más cuando veamos sobre el sumo sacerdote, pero voy a tocar un par de cositas acá. El santuario terrenal es un tipo del celestial. De manera que todas las cosas que se hacían, yo tengo que estudiar qué cosas se hacían en el lugar santísimo del santuario terrenal para entender lo que Cristo ha hecho en el lugar santo y está haciendo en el lugar santísimo. Tengo que entender. Y estos símbolos que se tienen acá tienen un símbolo, tienen una contraparte. Este tipo tiene un antitipo allá. Entonces tengo que entender lo que significaba cada una de estas cosas. Si yo, por ejemplo, tenía que entrar al santuario, yo tenía que entrar evidentemente y lavarme. Yo no podía entrar al lugar santo sin haberme lavado, por eso estaba la fuente de bronce. Antes estaba el altar del holocausto, pero todo el día estaba ardiendo ahí un cordero, todo el día, uno era mañana y uno era tarde, todo el día. Era un sacrificio continuo. Pero en mi proceso, de santuario también hay un proceso oral. O sea, si yo voy acercándome desde el atrio, desde fuera, hacia adentro, es un proceso de desarrollo personal también, como alguna vez explicaremos. Elena White dice, el solemne servicio del santuario representa las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia.
que lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir, y el lugar santísimo revelaba la señal visible de la presencia divina. Todo está relacionado. ¿Saben qué? Si yo estudio la ley, estudio el sábado, las profecías, el último investigador, el milenio, el mensaje de los tres ángeles, todo está relacionado al santuario. Entonces el juez dice, yo sé y comprendo que tenemos que ser confirmados en la fe y en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. En este tiempo un error tras otro nos oprimió y ministros y autores introdujeron nuevas doctrinas. Como resultado de investigar las escrituras con mucha oración, el Espíritu Santo traía la verdad a nuestras mentes. Alguna vez dedicábamos noches enteras de escudriñar las escrituras, como hiciéramos en otro planeta, y a pedir fervientemente a Dios por su conducción. Grupos de hombres y mujeres fervorosos y dedicados se reunían con este propósito. El poder de Dios venía sobre mí y así podía definir claramente qué era la verdad y qué era el error. A medida que los puntos de nuestra fe se establecían, nuestros pies iban colocando sobre un fundamento sólido. Bajo la dirección del Espíritu Santo aceptamos la verdad punto por punto. Yo era arrebatado en visión y se me daban explicaciones al mostrarme ilustraciones de cosas celestiales y del santuario. Fuimos puestos donde la luz brillaba sobre nosotros con rayos claros y definidos. Es tan importante el tema del santuario. Pero la Biblia también dice que el santuario es un tema personal, hay un santuario personal, ese soy yo. Dice, respondió Jesús y dijo, que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así como Dios le dijo a Israel, que hicieran un santuario para que él morara en medio de ellos. Dios quiere morar conmigo, como dice San Juan 14:3. Y Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todo el concepto de Dios morando con su pueblo es el mismo concepto de Dios morando en mí, el mismo concepto. Entonces este lugar tiene que ser preparado para que sea un lugar adecuado para que Dios more. En Efesios 2:19-22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Sí, Señor, mora en mí, Señor, por favor. Este es el tema que teníamos preparado para hoy día. Si ustedes tienen preguntas, yo estaré encantado de responder. Así es, ha llegado el momento de las preguntas. Así que en el chat no veo que haya preguntas, pero si hay pregunta a mano levantada, ahí podemos ir ir dando pase. O algún comentario que todavía esté pendiente ahí. José Antonio, a ver, confirma José Antonio que puedas activar tu micrófono. Sí, hermano, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Dale, ¿tienes un comentario, pregunta? Una pregunta, hermano Federico, buenas noches. La pregunta es, bueno, le saludo de Trujillo, hermano, un gusto escucharlo como siempre. La pregunta es respecto al arca, ¿no? Se hacen varios comentarios y, y no se tiene pues este conocimiento de dónde está, ¿no? De dónde se encuentra esa arca. Eh, ¿qué comentario nos puede hacer al respecto? Gracias. La Biblia no lo menciona, pero Elena de White dice que
en el momento de la destrucción del templo de Jerusalén, dice, manos piadosas, dice, llevaron el arca y la escondieron en una cueva, dice, y ahí está todavía. Y ella da a entender, porque dice, será para testimonio en el tiempo final, da a entender que esa arca se encontrará en algún momento. No sabemos exactamente dónde está, pero conociendo la lógica de lo que hemos estado hablando ahorita, quienes se llevaron esa arca tendrían que haber sido los levitas o los sacerdotes, los únicos que podían transportarla y tocarla sin morir en el acto. Por lo tanto, los sacerdotes o levitas hicieron esa tarea y escondieron el arca en algún lugar. ¿Dónde está? No lo sé yo y probablemente no lo sepa nadie. Pero sí tenemos la esperanza que en algún momento la encontraremos. No sabemos exactamente cuándo. Además de eso que dice ahí, no he encontrado otra referencia que ella diga algo más acerca de si el arca sería encontrada o cuándo o algo parecido. ¿No? Lo único que ella dice es que sacará testimonio en el tiempo final. O sea, yo, por ejemplo, le doy, a ver, mucha gente piensa que el arca aparezca sería una cosa incuestionable. Incuestionable, por ejemplo, es que yo me vaya a Jerusalén y encuentre todo lo que la Biblia dice, y efectivamente se encuentra todo lo que la Biblia dice. ¿No? Que el arca sería una cosa más. Lo que pasa es que el arca tiene una aureola tan importante, digamos, ¿no? Por tener dentro las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pero aún se encontrar el arca hoy día, yo no me atrevería a tocarla siquiera, ¿no? Porque no tendría la autorización divina para hacerlo. Entonces yo no sé cómo será cuando esta arca aparezca, ¿no? Pero que es una posibilidad que eso ocurra, sí, por lo menos el señor Juárez lo sostiene de esa manera. Pero no sabemos más nada. Muchas gracias, hermano. Le hacía la consulta porque justamente, no recuerdo si era en la National o en History Channel, estaban que hacían un reportaje acerca del arca, pues, y comentaban que era el objeto más buscado en el mundo y que si se encontraría sería el objeto con más valor económico, ¿no? Material, justamente por lo que usted comenta y otros, y agregaban otras cosas más, ¿no? Muchas gracias. De nada. Bueno, evidentemente sería muy valioso desde el punto de vista económico, pero es que ha habido cosas en los antiguos mucho más valiosas que el arca, o sea, me refiero económicamente hablando, ¿no? O sea, los babilonios tenían tanto oro que los persas, digamos, sacaron todo el oro que podían. Después vinieron los de Alejandro, hicieron lo mismo. Después vinieron los romanos, hicieron lo mismo. Y con casi, durante 500 años fue, digamos, despojada de su oro Babilonia y todavía había. Imagínense la cantidad de oro. Pero sí pienso que tendría una significación extraordinaria desde el punto de vista religioso, porque imaginemos que pudiera destapar esa arca y encontrar las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ya. Para mí eso sería mucho más valor que todo el oro que podría obtenerse de ahí. Así es, interesante ese detalle dentro del santuario. Percy Quintanilla, adelante. Buenas noches, hermano Federico. Hablando de las divisiones del santuario, algunos comentaristas incluyen como parte del santuario al campamento, sin el cual no tendría razón la existencia del santuario. ¿Es válido eso? A ver, yo creo que no es lo mismo, pero digamos, entiendo la lógica que algunos pueden sostener. O sea,
el santuario sin el campamento no tendría ninguna significación porque era Dios el que quería vincularse a su pueblo, de manera que digamos que el campamento era un lugar por donde, podría decir yo, Dios transitaba también con su pueblo, ¿no? Por ejemplo, en el Padre cuando habla acerca de la educación en uno de sus libros, y les dice a los jóvenes a los que se está dirigiendo de una de nuestras instituciones religiosas, dice, el Espíritu Santo camina por estos lugares, dice, ¿no? O sea, como si caminara por digamos, por los jardines, por los salones. Entonces, para mí es una figura que indicaría que Dios también ahorita podría caminar en medio de Israel, ¿no? Pero todas las descripciones que en la Biblia dan del santuario se refiere a todo lo que está de los velos hacia adentro, ¿cierto? ¿Okay? Porque, por ejemplo, si yo era un adorador cualquiera, por ejemplo, un miembro de Israel, yo podía llegar hasta la puerta del atrio, no podía atravesar el atrio. Todo el atrio estaba destinado solamente para los levitas y sacerdotes. Bueno, los sacerdotes eran levitas, pero digamos, sacerdotes y levitas. Si yo quería pasar hacia adelante, o sea, y hacer alguna tarea en el lugar santo, tenía que ser sacerdote. Y si quería entrar al lugar santísimo, tenía que ser sumo sacerdote. De manera que era como si fuera un cúmulo de restricciones, ¿no? Afuera todo el mundo podía estar, dentro solamente los levitas, más adentro los sacerdotes y más adentro solamente los sumos sacerdotes. Pero entiendo de repente que si alguien ha dicho habría que entender el santuario como todo el campamento, no entendería como que el santuario existía porque el campamento existía, pero la Biblia solamente llama santuario a ese lugar, ¿no? Y no a todo el campamento, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias. Creo que, muy bien. Rolando Tello, tienes ahí una levantada. Adelante, Rolando. Sí, buenas noches. Federico, entonces se debe entender que todo el sacrificio se realizaba en la puerta de entrada al atrio. Y de ahí el sacerdote se desplazaba hacia el altar del sacrificio y de ahí al lugar, al alabarlo y de ahí al lugar santo. Así se debe entender. Yo lo entendería así. O sea, yo entendería que el adorador llegaba hasta ahí, ¿no es cierto? Hasta la puerta del santuario. Por eso es que yo trato de usar la palabra santuario para el atrio y el tabernáculo. Y el tabernáculo solamente para el edificio interior, ¿no es cierto? Para que es lo más específico. Entonces yo podía llegar hasta el santuario. Pero ahí el sacerdote tenía que recibir esto y pasar hacia adentro, ¿no? Y los levitas tenían una tarea específica dentro de la operación del santuario, pero evidentemente no podían repasar los sacerdotes. Entonces era como un conjunto de limitaciones, ¿no? Cada vez más elevadas y cada vez más difíciles, digamos, de tener acceso a ellas, ¿no? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Bueno, en vista que no hay ninguna otra pregunta, Federico, coméntanos el tema que viene la próxima semana. Sí, la otra semana vamos a tratar el tema de nuestro sumo sacerdote. Vamos a hablar acerca del sacerdocio de Cristo. Vamos a tocar algo del sacerdocio levítico para entender el concepto del sacerdocio según el orden de que se dé Jesús. Y después, la subsiguiente reunión, hablaremos acerca, y 2 reuniones probablemente va a ser necesario para
tratar el tema de la ley ceremonial y entender todo lo que se hacía en el santuario y el significado que tiene para nosotros al día de hoy, inclusive desde el punto de vista profético. ¿No? Listo. Entonces, para terminar esta noche, vamos a terminar ahí nuevamente con una oración. Rolando, no sé si me puedes ayudar con la oración, por favor. ¿Cómo no? Bendito y santo Dios que mora en las alturas de los cielos. Gracias por permitirme este tiempo de buscar en su palabra y a través del entendimiento de la administración en el santuario y lo que esto representa para el cristiano, encontrar, Señor, el verdadero camino de la salvación. Porque quien entiende el santuario entiende la salvación y lo que el Evangelio en sí es. Gracias por el esfuerzo de nuestro hermano Federico y por la disposición de las personas que asisten a este grupo. Su bendición sea sobre ellos, Señor. Y esto se lo pedimos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Feliz noche a todos y nos vemos el siguiente jueves. Gracias a todos. Repasemos que ya le va a mandar seguro mañana a Federico el enlace del siguiente tema y ahí lo podremos estudiar para tenerlo listo para la siguiente semana. Feliz noche a todos. Buenas noches a todos.